El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como decíamos, ha anunciado un alto el fuego en el territorio libanés tras hablar con los mandatarios Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun. Recordemos que desde el 2 de marzo Israel ha matado a más de 2.100 personas en nombre de la lucha contra Hezbollah en Líbano. Hezbollah que no ha formado parte de este diálogo. Ahora para el análisis conectamos con Susana Mangana, analista política especializada en Medio Oriente. Susana, como siempre, un placer contar con usted aquí en France 24. Antes de entrar en los detalles de esta tregua, ¿no?, de este acuerdo, con especial atención en lo que suceda en el sur del Líbano, como hemos venido contando en los informativos, de entrada le pregunto, ¿cómo entiende usted este anuncio ahora? Bueno, primero que nada lo tomo con mucha cautela y sobre todo con bastante escepticismo, porque recordemos que es una negociación que no había gran voluntad política por parte del premier israelí, pero tampoco tenemos a todos los actores implicados en esta guerra en el Líbano. Me refiero que se han reunido representantes del gobierno libanés y representantes del gobierno de Israel. Pero ¿dónde está la tercera pata, que sería Hezbollah, verdad? Hezbollah, de hecho, ha criticado a Joseph Aoun por haberse reunido con el premier israelí, porque entienden que no habría nada que negociar con Israel mientras sigue bombardeando el Líbano. Claro, ahora hablamos de este papel de Hezbollah, pero antes usted señala que había poca voluntad política por parte de Israel. Entonces, ¿cómo entiende que ahora finalmente haya aceptado el gobierno de Benjamin Netanyahu este cese de los ataques, al menos? ¿Cree que hay una presión de Estados Unidos? ¿Por qué sería? No, no es que lo crea, es que se ha anunciado así. Es decir, en las negociaciones que comenzaron el fin de semana pasado con la mediación de Pakistán en Islamabad, sabemos que uno de los puntos clave y uno de los, nudos gordianos de la negociación entre Estados Unidos e Irán era que Irán incluya al Líbano en el cese el fuego anunciado por Trump. Es decir, Irán quiere salvar la cara, Irán no quiere quedar como alguien que traiciona a sus aliados, especialmente a Hezbollah, que es, digamos, el aliado y el próximo más importante que tiene en la región, seguido por ahora de los hutíes y luego de Hamás, porque Hamás ha sufrido el varapalo desde el 8 de octubre del 2023, por tanto ha estado muy represaliado por las acciones militares, por la guerra en Gaza, por el ejército israelí, con lo cual el aliado próximo más fuerte que tiene militarmente hablando es Hezbollah en el Líbano. Por eso es que Trump, que quiere una rampa de salida rápida de esta guerra con Irán, que ha sido una sumatoria de errores, han calculado muy mal las cosas, se dejó llevar tanto por los susurros de Netanyahu como también por el consejo de Witkoff, un magnate inmobiliario, su mejor amigo, y también su yerno Jared Kushner, a una guerra que no ha sido un paseo corto como anunció. Quiere salir de este conflicto en el que está empantanado y por tanto presiona ahora a Netanyahu para que se avenga a negociar con el gobierno de Líbano, pero el gobierno no controla todo lo que hace Hezbollah, sobre todo en el Valle de la Bekaa, con lo cual es un cese el fuego transitorio, es una pausa táctica, pero estamos muy lejos de ver la paz entre Hezbollah e Israel. Claro, entonces, Susana, si entiendo bien, Estados Unidos presiona a Israel porque Irán presiona a Estados Unidos con que haya una tregua también en Líbano. ¿A cambio de qué? ¿Qué Estados Unidos, digamos, qué ganaría con este cese de hostilidades en Israel? En Líbano, bueno, perdón. A ver, en Líbano, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que, como dije antes, Trump se está acercando peligrosamente a las elecciones de medio mandato, por lo tanto no puede, no puede seguir perdiendo popularidad dentro de casa. Ya vemos que realmente muchos periódicos en Estados Unidos, pero hay libros incluso que se han publicado rápidamente a raíz de esta guerra lanzada tanto por Israel como por Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero pasado, para decir que realmente ha sido un error y que no ha seguido los consejos ni del Pentágono ni de los generales ya muy avezados y muy experimentados en Oriente Medio, y tampoco de académicos que lo hubieran asesorado que no entrara en esta guerra, porque Irán no es lo mismo que atacar lanchas de Venezuela, que no iba a poder ser ese paseo corto que él predecía. Con lo cual es un error y necesita salir de ahí. Pero es que además Irán ha presentado 10 puntos y tienen que cumplirse. De lo contrario no hay cese el fuego entre Irán y Estados Unidos. Y ya hemos visto que la invasión terrestre no era la mejor opción para esta guerra, pero además Trump ahora no quiere entrar, no quiere seguir escalando con Irán. Por eso es que también se ha venido a bloquear
el bloqueo impuesto por Irán al estrecho de Hormuz, lo cual, si se quiere, es una ironía del destino, pero es una manera de asfixiar económicamente a Irán para que se avenga a seguir negociando con J.D. Vance o con la delegación estadounidense. Claro, porque el cese el fuego finalmente en Irán depende más de Estados Unidos que del propio Irán, ¿no? Susana, volviendo al tema de Hezbollah que usted señalaba y a la situación del sur del territorio libanés, porque Benjamin Netanyahu ya ha dicho que pretendía mantener ahí la ocupación, y Hezbollah ha señalado que si Israel mantiene sus tropas allí, ellos tienen derecho a defenderse. Entonces, ¿esto a la práctica qué significa? Pues significa lo que tú estás diciendo y lo que hemos dicho desde el momento uno, que es un cese el fuego muy frágil, es decir, es una pausa táctica por 10 días, pero cualquier chispita puede romper ese cese el fuego, y además hay que preguntarse qué va a pasar con ese 1.200.000 libaneses, todos civiles, que han quedado desprotegidos, que están indefensos, que quieren volver a sus hogares que ya no existen, porque muchos de esos hogares han sido arrasados por Israel. Ya lo dijo el ministro Katz, ¿no?, que iban a arrasar, igual que hicieron con Gaza, esos edificios, con lo cual no tienen hogar al que volver. Además han dinamitado puentes, carreteras, con lo cual escuelas no tienen una vida digna a la que regresar. ¿Qué solución se le va a dar desde el gobierno libanés, que no tiene una economía boyante ni mucho menos? Ya estaba agarrada con alfileres, ya estaban extenuados económicamente hablando los libaneses antes de esta guerra, y ahora lo van a estar mucho más, porque si no hay un regreso de los donantes internacionales, no tienen una economía para poder disponer de fondos y proveer de casas alternativas, viviendas, trabajo. Entonces realmente es una crisis humanitaria no igual a la que se vive en Gaza, tampoco a la que se vive en Sudán. No vamos a ser ingenuos y desconocer otras crisis humanitarias, pero realmente es muy triste, porque una vez más Israel, en aras de luchar contra su enemigo Hezbollah, no ha distinguido entre civiles y combatientes, y está violando el derecho internacional al forzar el desplazamiento de tantas personas, porque no ha usado la proporcionalidad, es decir, hace un uso excesivo de la fuerza y arrasa con tierra quemada, como se le dice en la jerga militar, ¿no? Entonces arrasa con edificios, con escuelas, ataca paramédicos, ambulancias, con lo cual una vez más está violando ese derecho internacional, sobre todo en el capítulo humanitario. ¿Y qué diferencia de perspectiva cree que podría haber entre, bueno, estas negociaciones, estos diálogos, esta tregua inicial de 10 días y el cese el fuego que se acordó en 2024 y que Israel violó repetidamente? Bueno, lo que pasa es que Israel exige el desarme de Hezbollah, que entregue las armas, ¿verdad?, y que se verifique que han entregado todas las armas. Eso no lo va a hacer Hezbollah porque entiende que tiene derecho a resistir, porque ya hubo una ocupación desde el 82, desde 1982 hasta el 2000 ya hubo una ocupación del sur del Líbano por parte de Israel, con lo cual son enemigos desde entonces. Hay antecedentes previos, ya han estado en una guerra en el 2006. Ahora se reúne el gobierno del Líbano con Israel después de 36 años de no haber negociado nada. Entonces, realmente es difícil pensar que van a confiar unos en los otros. Y hay que ver qué pasa con Irán, porque Irán necesita activar ese eje de la resistencia, como dije antes, Hezbollah, los hutíes, pero también las milicias proiraquíes en Irak, por ejemplo, o también algunos grupúsculos que le quedan todavía leales en Siria, para decir de esa manera que tiene también otros aliados que pueden seguir molestando tanto a Israel como a Estados Unidos. Por eso es que no hay demasiada voluntad política, como dije yo, para negociar nada, ni de parte de este gobierno expansionista en Israel, como tampoco de Hezbollah, que muchas veces expone a los propios libaneses a este tipo de peligros, ¿no? Porque hay una retaliación israelí a partir del 3 de marzo. Sabíamos que cuando lanzaron los primeros misiles a territorio israelí se venía el varapalo, y ahí tenemos que se ha intensificado el sectarismo. Recordemos que el Líbano es un país muy pequeño, ha sido reducto de la cristiandad desde siempre en Oriente Medio, los hemos dejado muy solos desde Occidente, pero es que hay 18 confesiones cohabitando en un mismo territorio y que han sufrido ya una guerra civil muy costosa en términos de vidas, pero se entienden relativamente bien porque hay una legislación que exige que el presidente del país sea un cristiano maronita, que es Joseph Aoun, el primer ministro sea un musulmán suní y el jefe del parlamento sea un chií. ¿Qué pasa? Que realmente ese sectarismo se intensifica cada vez que hay un conflicto, no solo en el Líbano, también lo hemos visto en Siria, en Irak, y es un arma arrojadiza, sirve para movilizar a las bases, pero también siembra el odio entre aquellas comunidades religiosas que pueden estar culpando ahora a Hezbollah de haber traído la desgracia sobre sus vidas, por ejemplo, población cristiana.
Y esto es muy triste porque vemos que a río revuelto ganancia de pescadores, porque Israel sigue pretendiendo expandir su territorio hacia el río Litani, hacia el sur del país, con el pretexto de la profundidad estratégica, de evitar ser atacado desde el sur del Líbano. Bueno, pues pretende quedarse con un territorio que no le pertenece, y eso se llama invasión y apropiación indebida de un territorio donde hay una soberanía que está siendo violentada, que es la del Líbano ahora. Claro, y ante esta voluntad de invadir parte del territorio libanés, Israel tiene al frente a Hezbollah. ¿Alguna otra fuerza diplomática o armada va a intentar impedir esta ocupación? Bueno, ahí hemos visto que están los soldados y la misión de UNIFIL, y que de hecho se suscitó un hecho bastante grave, y es que Israel, además de haber asesinado a soldados de esta misión de UNIFIL de Naciones Unidas, también retuvo durante algo así como el espacio de una hora, pero también vejó, humilló a un soldado español, y esto aceleró el rifirrafe diplomático bilateral entre Israel y España, y eso es una violación grave de la resolución 1701 de Naciones Unidas del 2006. Es decir, Israel tiene la obligación de respetar y salvaguardar la vida de los integrantes de esa misión, pero además permitir la libre circulación, cosa que violó y no hizo. Con lo cual, ¿qué otra misión internacional puede haber más allá de UNIFIL, que ya hemos visto que está atada de pies y manos? Como yo digo siempre, el único que puede frenar y parar los pies a este Netanyahu, que parece estar muy desacatado, muy envalentonado tras sus acciones militares en Gaza, con más de 76.000 muertos, que ha ignorado a la Corte Penal Internacional una y otra vez, que lo ha decretado ya, que lo ha sancionado como criminal de guerra. Bueno, pues ahí tenemos entonces que es Estados Unidos, y es justamente el que ha presionado ahora a Netanyahu para declarar este cese el fuego, esta pausa táctica de 10 días, para poder seguir negociando con los iraníes, porque además del programa nuclear, esta era una de las condiciones o de los requisitos que impone la delegación iraní para seguir adelante con estas negociaciones, porque es Trump el más interesado en terminar con esta guerra. Al régimen de Irán le alcanza con seguir cultivando la narrativa de resistencia, y el hecho de haber resistido 6 semanas la guerra contra Estados Unidos e Israel le permite vender esa narrativa internamente, y eso ya es una victoria en sí mismo.